equipo está compuesto por Eduardo García y David de la Torre. Y bueno, yo soy Estefanía. Muy bien. ¿Quién tiene el...? Yo. Ya está ahí. Bueno, a ver, espérame. Y bueno, para hablar sobre... Ay, lo siento. Ay, ya. Listo. Sí, ya. ¿Y qué está pasando? Ok, bueno, entonces, en cuanto a la justificación, el tomate rojo, pues en México es una de las hortalizas de mayor importancia a nivel nacional y también a nivel internacional debido a el área en el que se cosecha y el valor económico que tiene la producción. En México es el principal exportador, México es el principal exportador de tomate y a nivel nacional el tomate es el segundo producto, la hortaliza agrícola que más exporta. Y bueno, aporta el PIB nacional un 3.46%. La que sigue, por favor. La que sigue. Ah, bueno. Entonces, esta fruta es de suma importancia para México, pero una de las enfermedades que más la afecta es el fusarium. Este hongo ataca las plantas de los cultivos de tomate y se lleva, pues, cuando llega a caer en algún cultivo, se lleva toda la planta, ya que afecta y marchita las hojas y hace que se mueran. Entonces, pues, la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, entonces, en la actualidad las personas atacan el fusarium de manera con productos químicos, fungicidas, y esto genera pues un daño ambiental y un daño es tóxico, entonces afecta también la salud de las personas, por lo que actualmente se está intentando utilizar un medio más biológico. En este caso es el Trichoderma harzianum, sin embargo, este hongo también ataca al fusarium de tres maneras, ya sea de tres tipos, ya sea por competencia directa, por el espacio o los nutrientes, o puede generar una fungistasis mediante producción de metabolismos secundarios de manera volátil o no volátil, o el parasitismo directo de la especie sobre los hongos fitopatógenos. Entonces, eso. El que sigue, por favor. Y bueno, eso yo, ¿verdad? No se le digo yo. Bueno, también como antecedentes tenemos que este género de hongos, Trichoderma, ha sido producido y se han obtenido beneficios de él por medio de fermentación líquida y fermentación sólida. Rápidamente, la fermentación sólida se aplica en procesos en donde materiales insolubles se utilizan para el crecimiento del organismo, mientras que la líquida se utiliza en procesos en donde se utilizan materiales solubles para el crecimiento de microorganismos y además también para la multiplicación de biomasa, por lo que esta fermentación es la que más nos conviene dentro de nuestro proceso para que el hongo crezca, aumente la biomasa y se pueda obtener una mayor cantidad de enzimas. Siguiente, por favor. En cuanto al tipo del bioreactor, el uso de bioreactores de agitación mecánica puede llegar a ser perjudicial, ya que el esfuerzo, bueno, la energía mecánica que estos proporcionan al medio genera un esfuerzo de corte mayor y este puede llegar a dañar nuestras células y a rupturar los filamentos, lo cual se traduce en una disminución de productividad, de eficiencia y en la producción. Por ello, el cultivo de hongos filamentosos se enfoca principalmente en los bioreactores tipo Airlift, que favorecen, además de un menor esfuerzo de corte, favorecen la transferencia de masa y en la formación de pellets que permiten periodos prolongados de producción de celulasas con biomasa fúngica retenida. Y bueno, sobre el proceso de producción de tricoderma, este proceso se va a llevar a cabo con una temperatura de 25 grados centígrados, la cual se va a mantener constante y en un tiempo de 48 horas.
Dentro del proceso vamos a monitorear varias variables. La primera es el caudal de aire. Este se podrá ver, bueno, lo vamos a monitorear mediante un rotámetro, y se va a controlar mediante el accionamiento de una válvula. Esto será visualmente, se verá el rotámetro y si el caudal cambia, pues solo es cuestión de accionar la válvula. En tanto la espuma, la generación de espuma en el proceso, ocasiona pérdidas de biomasa durante, bueno, el proceso, lo que nos disminuye la productividad. Y bueno, estudios anteriores eh, han dado a conocer que la concentración de espuma ideal es de 0. Bueno, no ideal, sino que no mayor de 0,1%, por lo que se tomará como el nivel más alto de la concentración de espuma y esta será regulada mediante la adición de un antiespumante. En tanto al crecimiento fúngico, cada 6 o 7 horas se tomará pruebas de 250 mililitros de nuestro caldo de fermentación mediante una bomba peristáltica. En tanto la temperatura, esta se mantendrá, como ya mencioné, a 25 grados centígrados durante todo el proceso para que no haya un cambio y por lo tanto una pérdida en el proceso. Se medirá mediante un pirómetro digital, el cual estará conectado a una resistencia que cumplirá la función de calentamiento si es que baja la temperatura o mantenimiento como tal de la temperatura de 25 grados. En tanto la pureza, con las muestras obtenidas cada 6 o 7 horas se realizará tinción, con el que podremos observar ciertas estructuras fúngicas y además de que no se encuentre ningún otro organismo. Y la viabilidad, esta se evaluará mediante la técnica del recuento de placa sobre agar, rosa de Bengala. En tanto a los parámetros cinéticos, la cuantificación de biomasa se realizará mediante la técnica calorimétrica de la glucosamina. Por otro lado, el consumo de sustrato se utilizará la técnica de DNS, la cual ya conocemos bastante. Pero para esto, previamente se deben de elaborar curvas tipo de DNS y de glucosamina. Una vez obtenido los parámetros de biomasa y de consumo de sustrato, ya podríamos calcular parámetros como la velocidad de crecimiento puntual, la máxima, la de consumo de sustrato, rendimientos, entre otros parámetros. En el proceso del medio de cultivo que se utilizará el medio codificado como CL1, el cual está estandarizado previamente para nuestro organismo. Este está hecho a base de melaza y otros compuestos. Y bueno, dentro de la composición, 80% es de carbono y 9% de nitrógeno. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la selección del bioreactor. Para esto, el bioreactor que vamos a utilizar es un bioreactor tipo Airlift. Y bueno, esto se debe a que el uso de un bioreactor con una agitación neumática, pues, genera más eficiencia en cuanto a la producción de hongos. A este equipo se le va a acoplar, pues, una línea de aire, el cual debe estar, pues, esterilizado, ya sea mediante filtros, y para posteriormente una humidificación para ser inyectado desde el fondo del bioreactor en forma de burbujas a través del distribuidor anular de acero inoxidable. La que sigue. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo del bioreactor. Bueno, escogimos el bioreactor tipo Airlift porque aquí pues podemos cultivar diferentes tipos de microorganismos, ya sea levaduras, hongos, bacterias, microalgas, etc. Y pues, básicamente es eso, se le va a incorporar un gas en el medio del cultivo que va a provocar la circulación del líquido, el cual va a tener un efecto importante en el mezclado porque pues en cuanto a la circulación de burbujas, la suspensión de sólidos y la retención de gases. El que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto al volumen de operación,
Nosotros utilizamos, bueno, nosotros planificamos un bioreactor de aproximadamente 20 litros y ya que con una zona de desgasificación de 5 litros aproximadamente, siendo un volumen total de 25 litros. Y se va a trabajar a un 80% de su capacidad. El que sigue. El que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la geometría del bioreactor. Y para esto vamos a tomar ciertos criterios, como la distancia entre el difusor y la base del tubo, también la distancia entre el límite superior del tubo interno y el límite inferior, superior de la zona de descenso. Vamos a también, tiene que ver con el tipo de difusor de gas. Aquí también va la geometría del cuerpo del bioreactor y la zona de desgasificación. También se toma en cuenta la relación entre el área de la sección transversal del tubo interno y la zona de descenso, la relación entre la longitud del tubo interno y el tubo correspondiente a la zona de descenso. También se considera el flujo de gas. Y bueno, aquí tenemos una imagen pues para basarnos en la estructura. Ya, el que sigue, por favor. En tanto a la zona de desgasificación, la velocidad de recirculación del gas, se va a considerar el tiempo de homogeneización, la velocidad del líquido, la retención de gases en la zona de descenso y la KLA, que más adelante se va a calcular. Y bueno, para el diseño de desgasificación, tenemos dos criterios, ya son la distancia entre el límite superior del tubo interno y el límite superior de la zona de descenso, y el incremento del área transversal de la zona de descenso, que resulta de la disminución de la velocidad del fluido. Y abajo tenemos pues varios tipos en cuanto al diseño de la zona de desgasificación, que son los que se pueden utilizar. El que sigue, por favor. Y bueno, sabiendo una vez esto, para la relación entre el área transversal del tubo interno y la zona de descenso, así como la relación entre la longitud del tubo interno y la zona que todo esto influye en la operación del bioreactor. Como vemos abajo, escogimos, por ejemplo, hicimos unas proporciones, propusimos una altura para la operación de 1 metro del bioreactor, bueno, para nuestro volumen de 20 litros. Y, y de acuerdo a las relaciones que vimos arriba, sacamos pues la relación de altura entre diámetro interior, que nos dio de 5.21. Y también propusimos, todo esto fue como proponiendo nosotros valores. También propusimos el diámetro del tubo interno de 0.8, ya que según la bibliografía dice que se puede trabajar una área transversal y zona de descenso entre 0.5 y 0.8 para obtener una distribución de sólidos uniformes. Entonces nosotros consideramos un 0.8. Y pues al final tuvimos un diámetro de un diámetro de un área de 0.62 centímetros cuadrados. Okay. Y bueno, el que sigue. Ok, bueno, en tanto a la demanda de oxígeno, las especies de tricoderma son hongos anaerobios facultativos, y estos, bueno, según lo investigado, tienen la habilidad para crecer en hábitats en suelos profundos, donde el oxígeno es relativamente insuficiente. Bueno, eso en relación a la producción de esta especie, en fermentaciones líquidas, siempre se requiere de una inyección de aire, pero con volúmenes moderados, no tan altos. Y otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es la concentración de dióxido de carbono, ya que una concentración mayor del 10 o 15% puede inhibir el crecimiento. Este dióxido de carbono es producto de la respiración celular, y para eso, bueno, existe la zona de desgasificación, la cual está ubicada en la parte superior del bioreactor, en donde se va a producir la eliminación parcial del CO2. Bueno, ya teniendo en cuenta esto,
la demanda de oxígeno es estrictamente, o bueno, depende estrictamente de la concentración celular. Bueno, antes de eso el oxígeno soluble se va a medir mediante un electrodo digital. Con esto vamos a poder saber el oxígeno disuelto. Y a partir de eso, suponiendo una biomasa final de 15 gramos sobre litro, un rendimiento de 0.5 y una velocidad de crecimiento de 0.13, obtenemos una demanda de oxígeno del sistema de 3.9 gramos de oxígeno sobre litro por hora. Este valor corresponde a la velocidad máxima del consumo de oxígeno dentro de la fermentación. Bueno, y por otro lado, la velocidad de transferencia de oxígeno del sistema es uno de los principales limitantes dentro del proceso. Para fermentaciones líquidas se recomienda una velocidad constante para que permita una mejor transferencia de oxígeno. Bueno, dentro de la metodología para poder conocer la velocidad de transferencia de oxígeno, en nuestro equipo se optó por utilizar el método dinámico, ya que es un método rápido y fácil, donde utilizamos 2 electrodos para medir concentración del oxígeno en el medio, en el cual se suministra aire y se pasa de un valor mínimo de oxígeno a una concentración máxima, y viceversa, de una concentración máxima a una mínima mediante la inyección de nitrógeno. Bueno, y sabiendo que nuestra demanda de oxígeno es de 3.9, esto quiere decir que es la velocidad mínima de transferencia de oxígeno, por lo que el valor mínimo de nuestra BTO corresponde a los 3.9 gramos de oxígeno sobre litro por hora. Y bueno, en tanto el sistema de aeración, bueno, el aire se va a inyectar desde la parte de abajo del sistema, del bioreactor. El aire ascenderá por dentro, o bueno, por el tubo de arrastre, y la diferencia de densidades entre el tubo de arrastre y la zona de descenso ocasionará un reflujo del sistema. Y ya. Y bueno, pues ahora para hablar acerca de el calor que se tiene que remover del bioreactor, pues bueno, principalmente este fenómeno interactúa principalmente en 2 momentos dentro de una operación. Tanto durante la esterilización del equipo, previo al uso del mismo, y cuando ya está siendo operado para transferir el calor por medio de fluidos de enfriamiento. Existen muchas variables que pueden afectar o pueden contribuir a la aportación o eliminación de calor durante el proceso, ya que este puede llegar a ser acumulado durante el mismo, y si este no es controlado y removido de manera adecuada, pues puede provocar daños y verse reflejado en pérdidas o disminución de productividad. Para el cálculo del calor en nuestro bioreactor, utilizamos la ecuación 1 y la ecuación 2, donde el calor de acumulación equivale al calor de entrada, involucra el calor de entrada, el calor de salida, el calor producido y el calor eliminado. E igualmente el calor producido equivale al calor del metabolismo de las células, al calor de agitación, al de evaporación y al calor o la entalpía sensible ganada por los flujos manejados en el sistema. Tomando en cuenta que nuestro bioreactor va a tener un sistema tipo abierto, va a haber un libre flujo de energía, tanto absorbida tanto entrada como de salida en el sistema, por lo que el calor de acumulación se puede igualar a 0 y se puede eliminar de la ecuación. De igual manera, haciendo la misma suposición, los calores de agitación, el calor de evaporación y el calor sensible o la entalpía de los flujos manejados puede ser eliminada de la ecuación, y simplemente obtendríamos que el calor producido es el calor que tenemos que eliminar.
y el calor producido equivaldría completamente al calor producido por el metabolismo de la célula. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, para el cálculo de este calor, el calor necesario, el calor que se tiene que remover en la operación del sistema, utilizamos la ecuación 4, en donde multiplicamos el flujo volumétrico de calor, flujo volumétrico de oxígeno, eh, en, unidades de milimol de oxígeno sobre litro por hora, a partir del valor de BTO obtenido anteriormente. Haciendo los cálculos y las restituciones adecuadas, se obtiene un valor de calor de 15.1125, el cual después es multiplicado por el volumen con el cual se va a operar el bioreactor, dando un resultado final de 302.25 kilocalorías por hora, que hay que estar removiendo constantemente del bioreactor para llevar a cabo un buen proceso y tener un buen control del mismo. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora con respecto a las ecuaciones de correlación de KLA y de calor, la predicción y el cálculo de KLA es un aspecto muy importante en el estudio de transferencia de masa, principalmente para el oxígeno dentro del sistema, ya que a partir de se toman los nutrientes contenidos en el medio, y es uno de los principales sustratos que utiliza el microorganismo para el crecimiento y para producción de biomoléculas. Este valor puede ser afectado a su vez por otras variables como temperatura, presión, concentración, entre otros. Una de las ecuaciones que se tiene que tomar en cuenta principalmente para el cálculo de estas dos variables es la ecuación 5, la cual relaciona el valor de KLA con las concentraciones críticas y la concentración máxima del oxígeno que puede haber dentro del medio. De igual manera, la ecuación 6 representa cómo obtener KLA despejando la ecuación 5. Siguiente, por favor. Y pues, estas otras ecuaciones también son utilizadas para lo mismo dentro de un sistema como el que vamos a utilizar para obtener otras variables que son necesarias para la obtención de KLA y de calor y que correlacionan otras variables y otros datos que ya tenemos previamente establecidos en nuestro bioreactor. Tal es el ejemplo de la primera ecuación, de la ecuación 7, que representa la obtención del calor eliminado en términos más simples. La ecuación 8 para la media logarítmica de temperatura. La ecuación 9 para la obtención del coeficiente global convectivo. La ecuación 10 y 11 para la obtención de H y HJ, que son los coeficientes de película del lado del líquido de servicio y del lado del líquido de proceso. Y la ecuación 12 de DE, la cual obtiene el diámetro equivalente para el espesor de la chaqueta, en caso de que este sea el servicio o el equipo auxiliar que se vaya a utilizar para la adición o remoción de calor en el equipo. Bien. Ok, bueno, como ya mencionamos anteriormente, el bioreactor que se va a utilizar es de tipo Ehrlich. Y para este bioreactor, el gas será burbujeado desde el fondo del reactor por medio de un distribuidor anular de acero inoxidable que posee 36 agujeros de 1 milímetro de diámetro cada uno. Es importante tomar en cuenta el caudal, ya que se ha demostrado que tiene una influencia directa sobre la velocidad de crecimiento, la concentración de biomasa y la morfología del hongo. Bueno, dentro de las referencias en las que se investigó, se obtiene una fermentación líquida con buenos resultados de producción de Trichoderma quinongi, a un caudal en el bioreactor de 0.5
BBM en el nivel bajo y en la parte alta de 0.75. Esto transformado a términos de velocidad nos muestra una velocidad de 0.025 litros sobre minuto en el nivel bajo y en el nivel superior de 0.0375 litros sobre minuto. Por lo tanto, nosotros, para nuestro proceso se tomará como referencia estos límites de velocidad, por lo que la entrada de aire será de 0.5 bbm y en la parte baja y en la parte superior de 0.75. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la esterilización. En los puntos que usted nos dio venía el cálculo de impulsores, sin embargo, al estar trabajando con un bioreactor Airlift no se cuenta con ellos, entonces decidimos agregar esto. Muy bien. Y bueno, porque vamos a hablar sobre esterilización del medio del medio de cultivo, y según la teoría, lo podemos meter en un autoclave durante 15 minutos a una presión de 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado a 121 grados centígrados para posteriormente dejarlo enfriar durante 24 horas. Este tiempo de esterilización, esos 15 minutos, son importantes o son necesarios, son justos para, para favorecer la producción de la cantidad de biomasa en comparación con tiempos mayores. Y pues este tiempo no afecta la humedad y bueno, el que sigue, por favor. Bueno, para esto, para una buena práctica de esterilización, profesor, bueno, según también vimos sus apuntes que tenía ahí en el grupo, son necesarios 2 puntos. La primera, que en 1000 lotes, que en al menos 1000 lotes esterilizados, al menos uno resulte contaminado, o lo que es lo mismo, N es igual a 10 a la menos 3. La segunda consideración es que el número de esporas presentes en el material sea de 10 a la 4 o 10 a la 6, entre 10 a la 4 a 10 a las 6 esporas por mililitro. Sí es. Entonces, bueno, calculamos, procedimos a calcular el valor del criterio total del diseño y hicimos los cálculos con un bioreactor de 20 litros. Y en el del lado izquierdo o derecho hicimos un rango, ¿no? De 10 a la 4 esporas y el otro fue de 10 a las 6 esporas. Para al finalizar, darnos en el de 10 a las 6 un valor del criterio total de 12.45 y el de 10 a las 6 esporas nos dio de 13.84. Entonces, esto nos indica que entre estos valores va a haber una buena esterilización, ya que debajo de ese valor no va a estar bien esterilizado el medio de cultivo y se puede afectar a nuestra producción del tricoderma. Y arriba de este valor del 13.84 va a haber buena esterilización, pero va a haber un gasto innecesario de energía. Así es. ¿Qué sigue? Es el esquema con algunos datos, ¿no? Sí, Sí, hicimos el diseño del bioreactor, bueno, en 2 partes, en una mencionando las partes y los sistemas auxiliares con los que contaba el bioreactor, y en el otro con las medidas que ya habíamos propuesto antes. Explico un poco. De la parte izquierda vemos el bioreactor junto con sus partes. El A1, A2 y A3 respectivamente corresponden a los sensores de temperatura, de pH y oxígeno disuelto. El B es el puerto de inoculación y que también lo podemos utilizar para la adición de antiespumante, ya que en este proceso la producción de espuma va a ser muy poca durante el proceso. Se puede añadir de manera manual. La parte C sería el puerto para la salida de aire. El D sería el puerto para la toma de muestras. El E sería el tubo de arrastre. F son las mangueras que conectan la chaqueta con el actuador.
para la alimentación o para el flujo de agua, ya sea de enfriamiento o de calentamiento, según se necesite. G sería el medidor, controlador y actuador de la temperatura dentro del bioreactor mediante sensores que se encuentran en la chaqueta. El H es el distribuidor de aire anular de sodio inoxidable, el dispersor. Y sería el tanque principal del sistema del bioreactor. J corresponde al puerto de carga puerto de descarga de contenidos. Una vez que ya se finaliza con la bioreacción, es más sencillo, descargar por ahí los contenidos. Y finalmente K, que sería la chaqueta para llevar a cabo la transferencia de calor. Ahora, de la parte derecha, tenemos el bioreactor con las medidas. Como ya le habíamos, bueno, como ya se había mencionado antes, se propuso la altura total, la altura principal del bioreactor del equipo, y a partir de correlaciones específicas para bioreactores de tipo Ehrlich, se sacaron los demás valores, teniendo un valor de operación de 1 metro, un valor de altura para el tubo de arrastre de 0.6 metros, la diferencia o la altura que hay entre el fondo del bioreactor y el dispersor es de 0.2 metros, porque me equivoqué y lo puse mal. Y el diámetro interno del tanque sería de 0.19 metros y el diámetro interno del tubo de arrastre sería de 0.08 metros. Ujú. Y bueno, dentro de, como conclusión de todo el proyecto, nos damos cuenta que los hongos del género Trichoderma desempeñan un papel muy importante como agentes de control biológico de enfermedades en las plantas y representan una gran opción en favor al medio ambiente y en la utilización de fertilizantes químicos. Ok, y bueno, en la fermentación líquida o sumergida, como también se le conoce, ha demostrado teóricamente ser el más indicado para la producción de tricoderma. E incluso, bueno, se puede hacer una fermentación tanto sólida como líquida, pero los rendimientos son menores a la líquida. Bueno, también se puede concluir que para el cultivo de este género, principalmente para el organismo que nosotros escogimos, se enfoca su producción principalmente en bioreactores de tipo Ehrlich, ya que como lo habíamos mencionado anteriormente, estos facilitan o favorecen la transferencia de masa, minimizan el consumo de energía y a comparación con bioreactores de tanque agitado, disminuyen el esfuerzo de corte por la agitación neumática, lo cual aumenta la producción, aumenta la productividad, aumenta el rendimiento y las ganancias, las cuales se deben debido a que al menor esfuerzo de corte que no daña tanto a las células. Y da mayor productividad. Muy bien. Sí. ¿Qué más? Sí, pues con este bioreactor, pues, ¿cómo se podría decir? Se ataca o genera, hace que se produzca mayor, bueno, que se produzca más este hongo, y eso le puede dar acceso como a más productores o a más personas, más empresarios que tienen, pues, en este caso, tomate, bueno, que lo puedan adquirir, porque actualmente se utiliza la fermentación sólida, pero por lo que andábamos leyendo, esta fermentación pues no es la produce un poquito más lenta o en menor cantidad, entonces pues no por eso no todo el mundo puede tener acceso a ella. Bueno. Sí, no, pues es un buen estudio lo que hicieron. Ujú. Otro punto también un poco importante sería que la producción de este microorganismo podría sustituir, por así decirlo, de manera efectiva, el uso de pesticidas y otros químicos, los cuales se utilizan para la eliminación de plagas y la eliminación de otros organismos que son perjudiciales para los cultivos y pues no afectan de manera tan directa tanto el ambiente como las personas que consumen el producto. Por lo cual porque es una
es una variable muy, muy fiable y muy biológica y bioamigable. Exacto. ¿Qué Sí, más? pues eso sería básicamente todo eh, lo que encontramos, profesor. Ok. ¿No tienen bibliografía al final? No. Está bien así. No, No. creo que no.